amigos, continuando con el programa, nos visita el señor Martín Ibarra, vicepresidente de la Organización Mundial de Zonas Económicas Especiales, más conocidas como las zonas francas. Vamos a entender un poco en qué consisten estas zonas, cómo se puede acceder a tener más de estas zonas y el beneficio que estas dan para el desarrollo económico o contribuyen con el desarrollo económico nacional. Martín, muy buenas noches y muchísimas gracias por estar con nosotros en el programa. Muchísimas gracias. Muy buenas noches. Es un placer para mí acompañarte el día de hoy. Coméntanos, por favor, Martín, ¿qué cosa es una zona económica especial? Bueno, una zona es un espacio de un país al cual se le da un tratamiento especial en materia de trámites, en materia de procedimientos, en materia de infraestructura, para atraer a aquellas empresas globales que requieren espacios neutros de procedimientos con un régimen tributario universal. Especial. Ahora, esto se justifica porque a partir de la creación de la Organización Mundial de Comercio, hace 20 años, nació un nuevo concepto que se llama cadenas globales de valor. Y es que las materias primas puedan ir saltando de un país al otro para que se les vaya dando valor agregado. Porque si tú le colocas impuestos o trámites a estas materias primas que circulan alrededor del mundo, rompes la cadena de valor. Claro, encarece además. Lo haces imposible, porque hay otros países que sí lo dan. Entonces, si vemos países como China, por ejemplo, basaron su desarrollo en crear esos espacios neutros y atrajeron industrias de todo el mundo donde vienen materias primas de todas las latitudes para ser transformadas y posteriormente exportadas. Claro. O sea, no puede haber un procedimiento de exportaciones sofisticadas de valor agregado en tecnología, innovación, si no creamos estos espacios neutros. Pero ahora, estos espacios neutros tienen un lapso de vigencia en cuanto a la neutralidad, en cuanto al beneficio tributario. Sí y no. Sí, no, te cuento. O sea, la neutralidad en cuanto a la circulación de los insumos es permanente, es inherente, es esencial. Ahora, lo que es transitorio pueden ser los incentivos, por ejemplo, de impuesto de renta para que una nueva corporación internacional vaya a un país. Normalmente son plazos entre 10 y 12 años, con algunas prórrogas ya de menor escala, porque los países, existe lo que se llama la nivelación fiscal internacional. Dan estos incentivos para hacerle señas a las empresas de que son amigables a la inversión. Y como hay 135 países en el mundo y 3.500 zonas que tienen estos privilegios, no estamos hablando de inventar una rueda, estamos hablando de nivelarnos con el resto. Claro, ser competitivos con el resto, definitivamente, con el resto de países. A pesar de que nosotros tenemos algunas zonas económicas especiales, ¿no es verdad? Sí, ustedes tienen 4, lo que se llamaban los CETICOS, se llaman zonas de desarrollo económico, pues hasta ahora han tenido un tímido desempeño. ¿Por qué tenemos un tímido desempeño? ¿Qué es lo que hay que hacer para captar inversión extranjera que pueda ir a invertir en estas zonas especiales? Bueno, en primer lugar necesitamos una gran voz del gobierno diciéndole vamos a crear estas zonas y vamos a colocarle todo el empeño como un instrumento clave del desarrollo nacional. Hay una sincronización entre la voz del líder, el presidente de la República, el ministro de Economía, el ministro de Comercio Exterior, que le dice a la comunidad internacional, Perú está creando estas nuevas zonas como plataformas para promover competitividad, nuevos empleos y exportaciones sofisticadas. Esto lo dijo el presidente Kuczynski en su campaña. Uno de los puntos fundamentales del presidente cuando era candidato es que él quería dotar al Perú de exportaciones sofisticadas de valor agregado. Porque si tú ves la balanza comercial del Perú, que es una balanza muy interesante, fundamentalmente está basada en productos de una sola vía y muchos de ellos provenientes de la minería y del sector agroindustrial. No son productos de doble vía, es unidireccional. El cobre sale una vez, los espárragos salen una vez, las uvas salen una vez, pero no regresa como nada, ni como una parte de la cadena de valor. Insumo, no están encadenadas. ¿Y esto se circunscribe únicamente a producción o también se puede dar en servicios? Definitivamente. Por ejemplo, la logística.
Ok. Porque así como esas materias primas circulan alrededor del mundo donde le van dando valor agregado, también al haber pocos centros de producción en el mundo, es fundamental, y hoy en día con los megabarcos y los megaaviones, hay pocos sitios que necesitan también neutralidad fiscal para que esos contenedores lleguen y esa carga no sea tocada ni procedimental ni fiscalmente. Por eso tú ves grandes centros de distribución del mundo como zonas económicas especiales. Claro, claro. La experiencia en otros países, teniendo a tu cargo la vicepresidencia de la organización de todas estas zonas, la experiencia en otros países, el comparable, como por ejemplo Colombia. Coméntanos, por favor, sobre, que además es tu tierra. Coméntanos cómo es que Colombia ha podido beneficiarse de estas zonas especiales económicas. Bueno, Colombia y Perú son países hermanos que tenemos también una estructura parecida, provenientes de exportaciones del sector primario. Aquí es cobre y zinc y oro, allá es petróleo y carbón y también oro. Entonces estos instrumentos han permitido una diversificación de la canasta exportadora. Hoy en día es el instrumento que más está permitiendo la creación de productos y servicios de exportación de valor agregado. Gracias a él, por ejemplo, llegó una fábrica de automotores, la General Motors, que debido a este mecanismo trajo unas prensas internacionales y ya está fabricando vehículos por primera vez en la historia de Colombia. Okay. O permite, por ejemplo, que haya en el aeropuerto El Dorado una industria de reparación de aviones. Porque si no hubiera estos mecanismos de neutralidad fiscal, pues sería imposible. Un avión tiene 100.000 partes y si tú la contaminas de impuestos y trámite, estás fuera. Imposible. Y también se permitió generar una nueva refinería. Un proyecto de 8.000 millones de dólares de inversión en Cartagena, que tiene el estatus de zona económica especial, y también se ha aplicado a clínicas y hospitales para turismo receptivos, para importar pacientes y poderlos curar, y poderlos sanar, y poderlos operar. Claro, los ejemplos que has dado son muy evidentes en el caso de la aeronáutica civil, en donde evidentemente no puedes, por un tema de transitorio, la presencia, grabarla. Pero en el caso de la clínica, ¿qué sucede con esa clínica cuando el periodo de tregua tributaria termina? Bueno, son 30 años. Okay. En 30 años ya proyectos... Ya lo verán sus hijos. Ya lo verán sus hijos, pero fíjate... No, pero ejemplo, no se pierde la competitividad después. No, porque, o sea, es que lo importante es que este incentivo mueve al inversionista nacional y extranjero a fijarse en un país. Okay. Hay un ejemplo muy interesante que es el país donde tiene la sede de la Organización Mundial de zonas francas y zonas económicas especiales, Dubái. Dubái era un puntito en el desierto. Hace 30 años era un pueblo de pescadores de perlas y comerciantes de camellos. Y debido al aeropuerto empezaron, y estos mecanismos especiales de promoción de inversión, colocaron un puerto, hoy es el 9º puerto más grande del mundo, colocaron unas clínicas para todos los pacientes del Medio Oriente. Hoy en día tienen 130 clínicas con tantas especialidades equivalentes. Impresionante. Tienen hoy en día las zonas de los diamantes, donde comercian diamantes de todo el mundo, la zona de las flores, donde hacen redistribución internacional, y el aeropuerto más grande del mundo hoy en día. Entonces, lo que te permite esto es que la comunidad internacional se fije en un país. Entonces, claro, hoy en día Perú lo ha hecho muy bien en agroindustria, es un líder en América Latina, lo ha hecho muy bien en minería. Entonces, si a eso, que lo ha hecho muy bien, le complementamos las manufacturas y los servicios, pues la vamos a sacar del estadio. Y esto se relaciona mucho con la Alianza del Pacífico, porque si tú ves, por ejemplo, hay otros países de la Alianza del Pacífico, como México, que nos lleva al resto de América Latina años luz, claro, en haber traído insumos de muchas partes del mundo, darle valor agregado y exportarlos. Hoy en día es uno de los sitios más importantes del globo en generación de vehículos y autopartes, aeropartes, medical devices, etc. Ahora, ¿hay algunas características de las potenciales zonas o que una zona deba de tener para cumplir dentro de este esquema de zona especial económica?
¿Hay algún estándar que diga, mira, para que esto se convierta, bueno, pues la zona tiene que tener tantos habitantes o acceso a tal o cual facilidad tecnológica? No sé. ¿Qué zonas cumplen? O potencialmente cualquier zona se puede hacer. O sea, no puedes hacer una zona especial económica en Lima, ¿no? Evidentemente. A ver, aquí hay una combinación de factores. En primer lugar, tienen que ser sitios bien localizados. Con acceso a... Con posibilidad de construir un puerto o cerca a un aeropuerto internacional. Porque si tú pones la diferencia entre una catedral y un santuario. Claro. Si no hay feligreses al lado de la catedral, pues será un santuario donde la gente va de vez en cuando. Claro, se queda en entonces capillita. lo primero es localización. Localización y localización es fundamental. Segundo, es que tenga posibilidad de atraer ese tipo de inversiones. Entonces, muchas veces se utiliza como nivelador de regiones pobres. Por ejemplo, ahorita en México, el presidente Peña Nieto acaba de aprobar la ley de las zonas económicas especiales al sur de México, pero donde es más pequeño el espacio entre el Pacífico y el Atlántico, donde hay unos grandes puertos, hay unas refinerías, hay sitios fértiles, y va a hacer de las zonas más pobres de México las más prósperas. Las más prósperas. Entonces, y consigues ejemplos en el mundo. Por ejemplo, Vietnam está cambiando su economía con estas zonas, o Marruecos está haciendo exactamente lo mismo. Entonces tienen que ser zonas bien localizadas, donde el Estado quiera darle unos incentivos para que aumenten su desarrollo con acceso a servicios públicos, con gente, porque no puede ser ni muy chiquitica, porque entonces, si tienes 2.000 o 3.000 personas, pues haces una zona de 30.000 personas. Claro. ¿Para quién estamos haciendo la zona? Con suficiente población, en donde haya también una posibilidad, o que existe la población o que se pueda llevar población. Ahí hay otros elementos fundamentales, por ejemplo, que haya una ventanilla única de negocios donde esas ventanillas únicas cumplen un papel fundamental, que en horas les aprueben los procedimientos, claro, unos centros de capacitación para la mano de obra, neutralidad fiscal para materias primas, insumos y equipos mientras permanezcan allí. Ausencia de trámites o trámites electrónicos. Claro, la digitalización de todos los procesos de importación y demás. Bien, Martín, en el Perú, ¿ustedes han identificado algunas zonas adicionales a las que ya existen con un tratamiento tributario especial? Yo creo que sí. Esas zonas tienen que estar definitivamente, si tú te miras al Perú, Perú tiene una gran ventaja, que es que tiene una costa amplísima sobre el Pacífico. Claro. Entonces hay que preguntarse, ¿en qué parte de la costa, con población, donde haya bahías de aguas profundas, puede haber? O también, si ves para el otro lado, en el lado del Amazonas, tú ves al frente de Iquitos y encuentras a Manaos, que es una zona económica especial, pero no una zona económica especial, la zona económica especial más importante de América Latina. Claro. Ahí hay ensamble de motocicletas, fabricación de televisores, electrónica. Han llevado, mediante este mecanismo de incentivos, a 2.000 kilómetros del sitio más cercano de la civilización, donde Jesucristo perdió las sandalias, un emporio fantástico de producción industrial. Sí, entonces, ¿por qué Perú no podría tener su réplica, su contrapartida, el yin y el yang, pasando el río? Totalmente. Lo que hay que buscar es que no se caigan en algunos vicios, en donde no venga la inversión extranjera y más bien solamente se mude de locación la inversión que ya existe local. Claro, de acuerdo. ¿Cómo evitamos eso? Bueno, porque es que es para nuevas inversiones. Es muy importante porque es que estos incentivos se pagan en inversión y empleo. Antes se pagaban en exportaciones, pero hoy en día la Organización Mundial de Comercio ha prohibido el atar incentivos de exenciones de renta a exportaciones. Es sacrilegio. Entonces hoy en día estas zonas se exige probar que sean para nuevas inversiones. Además, si una empresa peruana quiere hacer el ensanche de su actual infraestructura en una de estas zonas, es mucho mejor que la haga allí a que no la haga o que la haga en otro país, en otra zona también parecida. Que bienvenida sea. Claro, evidentemente. Muy bien, Martín, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche en el programa. Nos has ilustrado bastante bien y esperemos pues que en el Perú podamos contar con más de estas zonas que de todas maneras constituyen un impulso a la economía y sobre todo a la invitación de capital extranjero para el desarrollo nacional. Muchas gracias por muchas gracias a ti. Fue el señor Martín Ibarra, vicepresidente de la Organización Mundial de Zonas Económicas Especiales. Regresamos con más tras la pausa del Mundo Empresarial.